Hola hermanos, bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, la predicación de Juan el Bautista. Como siempre les pido, antes de comenzar, por favor, suscríbanse a Oraciones Milagrosas y compartan este video con sus seres queridos. Ahora sí, comencemos con el Evangelio de San Marcos, también conocido como el Evangelio de San Pedro, porque este texto fue escrito por San Marcos contando la visión del apóstol Pedro. Recordemos que este texto, aunque aparezca después de Mateo en el Nuevo Testamento, cronológicamente está escrito primero que todos los otros evangelios. Y también recordemos que el último texto del Antiguo Testamento, del profeta Malaquías, había sido escrito más de 400 años antes. Es decir, que hubo un prolongado periodo de más de 400 años en el que no había aparecido ningún nuevo profeta. Y ahora se aparece en medio del desierto, a orillas del río Jordán, este señor Juan el Bautista, que cuando le preguntan, afirma no ser el Cristo, sino un mensajero, alguien que allana el camino para la llegada del Mesías. Veremos cómo San Marcos conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque es el primero que comienza a escribir luego de estos 400 años sin novedades, y explica cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento de la llegada de un embajador, de un mensajero, de alguien que allana el camino para la llegada del Cristo. Ahora sí, comencemos con el texto. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a Malaquías 3:1, que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Continuemos con San Marcos, capítulo 1, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahí vamos a la referencia de Isaías 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, estaban allanando, estaban preparando el camino para la llegada de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro siervo, Jesucristo. Retomamos en el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizadas por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Podemos preguntarnos por qué Marcos nos da detalles tan concretos de la vestimenta y de la alimentación
de Juan el Bautista, y está haciendo referencia a la segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que dice de Elías: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Y pensemos esta imagen de Juan el Bautista vestido de esta manera, con la vestimenta de otro siglo, de hace 500 años de ese momento. Parecía realmente un personaje salido de otro lugar. Entonces, de esta manera, con esta conexión, cuenta que estaba vestido con la manera de otra época. Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, porque recién cuando Juan es encarcelado, ahí Jesús abandona Judea, no por miedo, sino por precaución, y se va a Galilea, donde la cantidad de gentiles era mayor y era más fácil predicar la palabra, y no corría tanto riesgo de ser perseguido por el gobierno de turno. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque, ¿cuál es el mayor pecado? El mayor pecado es no creer en la existencia de Dios, encarnado en Cristo Jesús. Y ese pecado es del cual viene a redimirnos Jesús. Porque en algún momento, cuando en el huerto del Edén, Adán y Eva comieron el fruto del conocimiento y pecaron, creyéndose autónomos, ahí también estuvo la promesa de que vendrían a salvarnos, de que vendrían a perdonarnos. Y esa es la función de Cristo Jesús cuando se crucifica, cuando se entrega en la cruz para redimir todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por un día más en tu reino. Gracias por enviarnos a Juan el Bautista para allanar el camino de Cristo Jesús. Hermanos, como siempre les pido, por favor, suscríbanse a Oraciones Milagrosas. Denle manito arriba a este video, compártanlo con sus seres queridos, ayúdenme a difundir la palabra
Y como siempre les pido, dejen aquí debajo en los comentarios su testimonio para estar todos los hermanos unidos en Cristo Jesús. Amén.